will welcome President Bukele of El Salvador for an official working visit here at the White House. They will discuss El Salvador's partnership on using their Supermax prison for Tren de Aragua and MS-13 gang members, and how El Salvador's cooperation with the United States has become a model for others to work with this administration. On April 17th, President Trump will welcome Prime Minister Giorgia Meloni of Italy for an official working visit at the White House as well. Mr. Bukele Goes to Washington. ¿Se acuerda de aquella película clásica de James Stewart? Bueno, acá es el señor Bukele el que llega a Washington. Bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy en la voz de Gustavo Vargas en el Diálogo Libre 2.0. Fue verdaderamente una jornada muy entretenida de ver y fue muy interesante poder ver finalmente dos líderes de dos países que tienen posturas muy similares, posturas en favor de la familia, en favor de la mujer, en favor del comercio libre, algo que pocas veces se ve y menos en el marco de la oficina oval de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Y la verdad me siento muy orgulloso de mis amigos y hermanos salvadoreños. Tienen un presidente que ya lo quisiéramos muchos, sinceramente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Gustavo Vargas. Te doy la más cordial de las bienvenidas a La Voz de Gustavo Vargas en el Diálogo Libre 2.0. Estamos listos para empezar y para tener un programazo para ti. Vamos a hacer un recuento de lo más importante que pasó durante esta plática que tuvieron frente a los medios de comunicación el líder del mundo libre, el presidente Donald John Trump, y el presidente más popular del hemisferio, probablemente el presidente más popular del mundo, el presidente más querido por sus conciudadanos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Interesante a todas luces, revelador por otra parte, y lo más interesante es que lo vamos a analizar aquí en La Voz de Gustavo Vargas. Así que listo, te voy a pedir entonces que saques tu teléfono inteligente y nos hagas el favor de una buena y canija vez, hombre. Descarga la aplicación de Voz Media, tennos en tu teléfono inteligente, en tu Android, en tu iPhone. Cuando la tengas, ya sabes, tienes acceso a todo el contenido de Voz Media, no nada más el podcast de Gustavo Vargas, todos los demás podcasts, todos. El noticiario que hace Karina Yapor todos los días, el periódico virtual que tenemos en inglés y en español para informarte, y por supuesto todo el contenido que es absolutamente gratis para ti. Tiene un costo, tú no lo absorbes. Ese costo lo absorbe Voz Media. Así que por eso te pedimos, por el amor de Dios, que descargues la aplicación y nos lleves a todas partes, ¿de acuerdo? Y ya sabes, siempre te damos gracias cuando nos ves en Rumble, nos ves en YouTube y en las demás aplicaciones que existen. Así que gracias de veras, te bendigo en el nombre de Jesucristo y vamos a darle, oiga, porque fue realmente una jornada muy interesante de ver, algo muy atractivo, por lo menos para mí, no sé si para ti. Yo no sé si eres inmigrante como yo, o si eres de El Salvador, cómo te sientes con tu presidente. Bueno, estaba leyendo algunos comentarios de ustedes que me siguen en Facebook, por ejemplo, y hay gente que no quiere al presidente Nayib Bukele. Digo yo, ¿por qué? ¿Qué les molesta? Pero bueno, no sé, siempre habrá gente, ¿no? Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero lo interesante es que el presidente Bukele ha hecho una verdadera transformación en su país y de ser uno de los países más peligrosos, o como él mismo decía, haciéndose eco de lo que decía la prensa, ¿no? La capital mundial de los asesinatos, del crimen, y ahora es el país más seguro, por lo menos de América, del continente completo americano. Mr. Bukele Goes to Washington, la película de la vida real en la que el presidente más popular del mundo visita los Estados Unidos. Y mire, fue realmente muy interesante ver y vamos a analizar, como ya le dije, la esperada visita de Nayib Bukele desde el momento. Es más, a ver si me pueden ir poniendo el video para que vea cómo llega el presidente de El Salvador. Ahí lo vemos abrazado. Se llevan muy bien el presidente de El Salvador con el presidente de Estados Unidos. Aquí es el momento, me lo va a mostrar. Por cierto, va a estar bien orgulloso mi buen Gio Romero, ¿verdad? Ahí llega en esa tremenda camionetota, ¿verdad? Con la bandera de El Salvador, con la bandera de Estados Unidos, como corresponde a todo el protocolo. Llegan exactamente a la puerta de la Casa Blanca, donde ya está el presidente Donald Trump, como corresponde, dándole la bienvenida. Los oficiales de los Marines y los demás servicios militares lo saluda el presidente Trump y le dice, pues, pásale, carnal, ¿qué quieres? No, pues a ver qué te tengo, a ver, saluda, a ver acá todo el mundo.
Ya voltean a las cámaras donde están los medios, un saludo rápido, una sonrisa, la fotografía, el presidente Trump ahí diciendo, bueno, ya pásale, carnal. Te tengo unas pupusas con, no sé, un chicharrón allí con algo sabroso, un curtido. Yo no sé qué le habrán comido. No creo que hayan comido nada en ese momento. Por supuesto, estoy bromeando, ¿no? Pero llama mucho la atención la manera en cómo el presidente Trump recibe al presidente Nayib Bukele. Se nota a leguas que se caen requete bien, se nota a leguas que se llevan muy bien. Y es que el presidente Bukele es de los pocos presidentes, de los pocos líderes en el continente americano que tiene una agenda parecida a la del presidente Trump. ¿Cuál es la agenda parecida al presidente Trump? Bueno, el presidente Bukele dice primero El Salvador y después los demás. El presidente de Estados Unidos y después los demás, ¿no? Eso hay gente que le molesta, increíble, ¿no? Sobre todo como Estados Unidos ha sido históricamente, ¿no? De ayudar mucho al exterior. Y yo creo que lo sigue haciendo. Lo que ahora está sucediendo es que el presidente Trump está poniendo en particular énfasis en ayudar primero a los que estamos acá y después ver qué se puede hacer por el resto del mundo, pero sobre todo en causas que valgan la pena, no todo lo que ha estado descubriendo Deutsche todos estos meses, ¿no? Pero bueno, las palabras de bienvenida que le da el presidente Trump a el presidente Bukele creo que son dignos de mención. Le dice, es usted un aliado, es usted un amigo, y le dice, pues, bienvenido. Vamos a recordar cómo le dice el presidente Trump a su contraparte de El Salvador, cuando delante de los medios de comunicación, una vez que ya todos los medios se acomodaron, le da la bienvenida formal, como corresponde a nivel protocolo. Aquí está lo que le dijo el presidente Trump al presidente Nayib Bukele al principio de su conversación frente a los medios en la sala oval de la Casa Blanca de los Estados Unidos en Washington. Well, thank you very much. It's an honor to have a friend of mine because we went through this together and got along very well for my entire period of time. So I knew him as a very young man. Now he's just a young man. And he's done a fantastic job. Mr. President, it's an honor to have you. Thank you. You're doing incredibly for your country. And we appreciate working with you because you want to stop crime, and so do we. And it's very, very effective. And I want to just say hello to the people of El Salvador and say they have one hell of a president. Okay, and I mean that, and I know him well. I know him as a very young man, Marco, even younger than you. You know, he started pretty young. He'll always be younger. Young at heart. But I want to thank you for the great job you're doing. I appreciate it very much. Thank you. Ahí se saludan, le da las gracias, le dice que es un hombre muy querido y que aprecia mucho el que estén trabajando juntos. Es igual que usted, le dice al presidente Bukele, nosotros también estamos preocupados y enfocados en combatir al crimen. Algo que yo creo que ha sido lo más importante, por lo menos lo que se ve a nivel internacional, que ha logrado el presidente Bukele, ¿no? Como eliminar de tajo el crimen. No fue fácil, no se hizo de la noche a la mañana, costó mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas lágrimas, pero pues ahora El Salvador se ha convertido en un faro de seguridad prácticamente para todo el mundo, ¿no? Entonces así comenzó la conversación. Dice, es un honor tener un amigo, un buen amigo mío. Y bueno, y se estrechan las manos en solidaridad. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Es muy bueno para El Salvador, es muy bueno para Estados Unidos y en general es un reflejo de lo que se puede lograr cuando usted tiene una agenda de sentido común, una agenda de libertad, de protección. Imagínese usted tiene grandes recursos, ¿quién va a querer invertir en su país? Si usted llega y empieza a trabajar y a producir y es asaltado y es asesinado y es violentado, no, es muy difícil que algo se sostenga de esa manera, ¿no? Ahora, vamos a la parte donde el presidente Nayib Bukele, Nayib Bukele está en la misma frecuencia del presidente Trump, ¿no? Y se avienta una frase muy buena. Dice,
para liberar millones hay que encarcelar a unos cuantos. Dice, es irremediable que los malos, que son poquitos, tengan que estar en la cárcel para que los buenos, que son la mayoría, puedan ser liberados y trabajar y producir y prosperar, como es el propósito de Dios, ¿no? Que eso es algo también muy interesante. Este presidente Nayib Bukele, yo no sé si ha tenido usted la oportunidad de escuchar alguno de sus discursos, siempre pone a Dios primero, algo que a los ateos les molesta mucho, a la izquierda les molesta mucho. Pero vamos a quedar de acuerdo en algo. Aunque a la izquierda le moleste mucho la figura de Jesucristo, la presencia de Dios en todos los ámbitos para los que somos creyentes, al final del día, ellos también reciben los beneficios de que haya un líder que pone a Dios primero, por encima de todo, porque todos nos beneficiamos cuando eso verdaderamente sucede. Y cuando digo verdaderamente sucede, es que hay muchos que dicen que ponen a Dios primero, pero en la realidad los frutos son muy distintos. Pero vamos a recordar cómo el presidente Nayib Bukele le contesta a Trump la bienvenida y empieza a hablar de que para liberar millones hay que encarcelar a unos cuantos, dice. Dice, estoy muy contento, muy contento y estoy muy honrado de estar aquí y estoy dispuesto, dijo el presidente Bukele con un muy buen inglés. Dice, I'm eager to help. Estoy dispuesto a colaborar, dispuesto a ayudar. Vamos a recordar esto que le dice el presidente Bukele al presidente Trump en respuesta a su saludo de bienvenida. Y de aquí partimos, porque aquí se va a ir a empezar a calentar el chocolate. Venga, mi querido Gio, por favor, con el video. I'm honored to be here in the Oval Office with the President and leader of the free world. We're very happy and we're very eager to help. We know that Dispuesto a ayudar. you have a crime problem, a terrorism problem that you need help with. And we're a small country, but if we can help, we will do it. And we actually turned the murder capital of the world, that was the journalists call it, right? Murder capital of the world, into the safest country in the Western Hemisphere. And, you know, sometimes they say that we imprison thousands. I like to say that we actually liberated millions. So, you know, like, That's very good. Who gave him that line? Do you think I can use that? and in fact, Mr. President, you have 350 million people to liberate. But to liberate 350 million people, you have to imprison some. You know, that's the way it works, right? You cannot just, free the criminals and think crime is going to go down magically. You have to imprison them so you can liberate 350 million Americans that are asking for the end of crime and the end of terrorism. And it can be done. I mean, you're doing it already. And I'm sure that people have seen the change in the streets. A long way to go because you're just initiating your second term. But it's clear that, with the numbers at the border, even in Democrat-run cities, they get a help from the work you're doing. So I'm really happy to be here, honored, and eager to help. Muy contento, feliz y dispuesto a ayudar, dice el presidente Bukele. Y tira ahí una cifra muy interesante. Dice, nosotros hemos podido controlar el crimen, meter a los malos en la cárcel, pero dice, usted, presidente, tiene 350 millones de ciudadanos a los que debe liberar. Y sí, estamos aquí dispuestos a ayudarle en lo que podamos. Y somos un país pequeño, pero estamos dispuestos a colaborar. Eso yo creo que ya en este momento convierte a Bukele en el tercer hombre más odiado de la izquierda. Número 1, Trump. Número 2, Elon Musk. Y ahora número 3, el presidente Nayib Bukele. Porque además hace mención del control de la frontera. Hace mención de cómo el presidente Trump ha logrado y su administración en un corto tiempo controlar muchos de los problemas que nos heredó la pasada administración, la nefasta, debo yo agregar, la nefasta administración de Uncle Joe. Pero bueno, ¿qué más pasó? Ok, bueno, tenía que pasar este episodio y mucha gente está hablando de eso, particularmente en los medios de izquierda, donde dicen, ¿cómo se atreve
el presidente Trump a insultar a una mujer, a una dama. Yo no creo que la haya insultado, simplemente señaló un hecho cuando dice que CNN pues, cada vez tiene menos audiencia. Esa es la realidad. Es increíble, pero es cierto que plataformas de YouTube en un momento dado tenemos más audiencia que CNN. Es una realidad comprobable. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó allí? Le voy a contar al regreso de la pausa. No le cambie, está usted experimentando la voz de Gustavo Vargas en el Diálogo Libre 2.0. Regresamos, se llama La Voz de Gustavo Vargas en el Diálogo Libre 2.0. Qué privilegio poderte servir. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Que tengas un gran día, una gran semana, grandes logros. Pero ya sabes, primero hay que poner a Dios para que te vaya bien en todo lo demás. Por lo menos esa es mi experiencia y la de millones más. Pero bueno, ahora que estamos de regreso, hubo un momento sabroso. Yo creo que fue el momento más divertido y al mismo tiempo más polémico de la conversación que tiene frente a los medios de comunicación el presidente Trump cuando le da la bienvenida al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y aquí es donde me quiero referir a Bukele y las fake news. Por cierto, este término de fake news fue acuñado por el presidente Trump. Hay que darle ese mérito, ¿no? Y ahora hasta la izquierda habla de fake news. Pues bueno, el presidente Bukele empieza a elogiar el trabajo y los resultados que ha tenido el presidente Trump en su muy corta administración, segunda administración, porque en realidad tomemos en cuenta que el presidente empezó en funciones el 20 de enero. Estamos en abril, o sea, realmente es una administración nueva, y aunque muchos en la izquierda se empeñan en denostar los logros del presidente Trump o ignorarlos o reducirlos a lo mínimo, la verdad es que se han hecho grandes avances, sobre todo en materia de seguridad, en materia de control de drogas, en materia de evitar que criminales, pandilleros y demás vengan a los Estados Unidos y empezar a echar afuera a todos estos pandilleros, todos estos criminales, todos estos violadores, ¿no? Entonces el presidente Bukele habla y dice, presidente, lo que está usted haciendo en la frontera es realmente admirable. Dice, ¿qué? ¿Se ha reducido un 95%? Y entonces el presidente dice, no solamente un 95%, un 99%. Y entonces pregunta el presidente Bukele, bueno, y se lo dice allá a todos los medios, ¿no? Porque ahí estaba CNN, ABC, CBS, MSNBC y todas estas cadenas de noticias de izquierda que detestan al presidente Donald Trump, ¿no? Vamos a recordar este simpático momento, pero también revelador, en donde el presidente Nayib Bukele literalmente le da en la cabeza al clavo. Aquí está lo que pasó. Actually, what you're doing with the border is remarkable. It has dropped, what, 95%? It's incredible. As of this morning, 99%, 99.1% to be exact. Why are those numbers not in the media? Well, they get out with the fake news, you know, like CNN over here doesn't want to put them out because they don't like putting out good numbers. They only like putting out because I think they hate our country, actually. Yeah, this is very, But it's a shame. You're right. Isn't that a great question? Why doesn't the media? Why don't they put out numbers? yeah, 99%. I mean, it's crazy, right? We're doing It's great. a crazy turnaround. ¿Qué tal? Y sí, 99%, porque eso no está en los medios de comunicación, porque eso no lo escucha usted en Univision, en Telemundo, en CNN, en MSNBC, en ABC, en CBS, etcétera. Pues el presidente Trump le dice literalmente a la periodista de CNN que estaba ahí, dice que ellos literalmente odian al país. ¿Usted cree que odien al país los de la izquierda? Yo creo que no necesariamente odien al país, pero digamos que odian a Trump. Entonces todo lo que haga Trump hay que criticarlo con esta enfermedad que se ha producido desde el 2015, que se llama el Trump Derangement Syndrome, este síndrome de odio no solamente injustificado, sino irracional en contra del presidente Trump, ¿no? Hay gente que no lo tolera, no lo soporta. Tengo amigos que me dicen, no me hables de ese señor, me dan ganas de vomitar. Hay gente así. Usted los conoce, a lo mejor usted es uno de ellos. Pero, o sea, analícelo
con ojos de tranquilidad, ¿no? Con ojo verdaderamente crítico y no con el estómago. Pero en fin, muy interesante la pregunta que hace Nayib Bukele. Y por eso le digo, creo que Nayib, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, don Nayib, ya le hablo yo como si fuéramos compas, ¿no? A lo mejor un día de esto nos echamos una pupusa juntos. Pero lo que le quiero decir, el presidente de El Salvador está poniendo el dedo en la llaga y eso estoy seguro que le está molestando mucho a la izquierda. Y creo que aprovechó muy bien la enorme palestra de estar en la Casa Oval, digo, en la Sala Oval, en la Casa Blanca, diciendo todo lo que dijo, ¿no? Pero bueno, hay más, porque la secretaria de Seguridad Nacional, que por cierto, recientemente estuvo en El Salvador, visitó el CECOT, ahí el centro donde están los terroristas estos, todos estos pandilleros y gente que de plano ha hecho mucho daño a muchas familias. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, qué diferencia de Kristi Noem con el anterior tipo, ¿no? Este señor Mayorkas, que era nefasto, este cubano parece que acababa de llegar de La Habana, ¿no? Que lo había mandado Fidel para dirigir esa importantísima agenda de la seguridad nacional, ¿no? El presidente Trump le dice a Kristi Noem, la ex gobernadora de Dakota del Norte, si no se llama, o del Sur, no me acuerdo, una de las dos Dakotas, que hable y que diga qué es lo que está pasando con los criminales, porque ese es el otro problema del cual vamos a estar hablando en un ratito, ¿no? Este presunto pandillero de la MS-13 que fue echado de Estados Unidos y puesto en el CECOT, que vamos a hablar de eso en un ratito más, pero antes el presidente Trump le da la palabra a Kristi Noem para que ahí delante de todos los medios de comunicación en la Sala Oval, en este encuentro que tuvieron con el presidente Nayib Bukele, explique, y entonces ahí dice, es muy clara, Kristi Noem, es muy firme. Dice, los criminales, los asesinos, los violadores, todos estos pandilleros peligrosos y organizaciones terroristas no tienen ningún lugar en los Estados Unidos. ¿Por qué la izquierda quiere protegerlos? ¿Por qué la izquierda quiere que se queden aquí? Quiere que reciban un trato justo cuando ellos no trataron justamente a todas sus víctimas. Es un buen punto. Vamos a recordar lo que dijo Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de la administración Trump. Powerful message of consequences. Mr. President, you wanted people to know that there was consequences if you break our laws and harm our people and endanger families. And this is a clear consequence for the worst of the worst, that we have somewhere to put them. Son las consecuencias de lo peor de lo peor. Ahora, se está debatiendo en las cortes, ¿no? Sobre todo en la Corte Superior de Justicia de los Estados Unidos, si uno de estos criminales merece un juicio justo. Yo creo que sí, merece un juicio justo. Pero basándose en la acción ejecutiva que tomó el presidente y en esta cláusula que está en la Constitución, en donde identificas una persona terrorista que es una amenaza a la seguridad nacional, lo puedes echar. Y bueno, la Suprema Corte hasta ahora ha respaldado todo eso, ¿no? Y qué bueno, con toda tranquilidad se lo digo, o sea, yo no sé si usted quiera tener vecinos criminales, yo creo que no, yo tampoco. Creo que el país está mejor ahora que antes, aunque todavía hay mucho trabajo por hacer, como el mismo Bukele le dijo a Trump, ¿no? Hey, tienes a 350 millones de personas que tienes que cuidar, que tienes que liberar. También aprovechó el señor Bukele para hablar de los derechos de las mujeres y criticó duramente a la izquierda porque dice, bueno, antes la izquierda se preocupaba por las mujeres. La izquierda decía, tenemos que crear leyes que protejan a las mujeres de ser golpeadas y abusadas por algunos malos varones, ¿no? Que deberían estar en la cárcel. Dice, pero ahora no. Ahora la izquierda está empeñada en defender posturas como hombres atletas compitiendo contra las mujeres, ganándoles y en casos como el boxeo,
golpeándolas, dice. ¿De qué se trata? ¿Cómo se permite el abuso de hombres a las mujeres en los deportes? Dice, eso no tiene ningún sentido. Y es muy claro, dice en El Salvador, nosotros amamos y cuidamos y respetamos y protegemos a nuestras mujeres. Aquí está el presidente Nayib Bukele hablando de los derechos de las mujeres y cómo están siendo violentados por la izquierda, particularmente aquí en los Estados Unidos y en algunos países progresistas. Vamos a ver. Let's hear the question from this very low-rated anchor at CBS. Ese es el que sigue. Men to play in women's sports? Do you allow men to box your women and box? Because I know you have a lot of boxing. That's violence. That's abuse of a Violence woman. against women. It's abuse of a woman. But we have people that fight to the death because they think men should be able to play in women's sports. And some of those sports, it wouldn't matter much, but it still matters. But some of them are very dangerous for women. Some years ago, like we said, a decade ago or so, women rights movements were pressuring so that we enacted specific laws to avoid men abusing women. And I think those laws were brave because there were a lot of men abusing women. But now some of the same people are trying to backtrack on that and actually trying to make new laws allowing men to abuse women in sports. So actually that doesn't make sense. It doesn't make sense. No hace ningún sentido, dice el presidente Bukele, creo que tiene razón, y se suma al sentido común. Yo sé que usted, aún los demócratas, los que votan demócrata, están conscientes de eso y dicen, esto no está bien. Sin embargo, pues ya sabe, ¿no? La izquierda, grupos de poder, gente con mucho dinero y con un cabildeo muy fuerte, siguen insistiendo en todo esto, ¿no? California es un claro ejemplo de lo que sucede cuando nuestras niñas, nuestras mujeres son violentadas en sus espacios privados y particularmente en los deportes son obligadas a competir contra hombres que pues normalmente lo sabemos, los hombres somos más fuertes, tenemos una densidad ósea más fuerte, golpeamos más duro, tenemos más resistencia física en el sentido de golpeo y cosas así. Pero la izquierda dice que eso está bien. Yo no sé qué opine, ¿no? Pero yo creo que están más perdidos que un chucho en misa, ¿no? Literalmente. Pero bueno, eso fue en cuanto a los derechos de la mujer. Viene la parte álgida, donde empiezan a hablar de este deportado, este miembro de la MS-13, y cómo la Corte Suprema dice, bueno, hay que regresar a ese señor pandillero que fue deportado sin el due process, ¿no? Sin el derecho a un juicio. ¿Qué responde el presidente Bukele al respecto? Y cómo se agarran del chongo el presidente Trump exhibiendo a nivel mundial a esta periodista de la cadena CNN, donde le dice, pues nadie te ve, tienes los ratings muy bajos, pero a ver qué pregunte, dice. ¿Quieren revivir eso? Acompáñame a la pausa y al volver le tengo todos los detalles aquí en La Voz de Gustavo Vargas en el Diálogo Libre 2.0. Volvemos. Regresamos, se llama La Voz de Gustavo Vargas en el Diálogo Libre 2.0. Ya sabes que me encuentras en Facebook, en Insta como Gustavo Vargas Saucedo, en X como 23 Gustavo Vargas y sobre todo que nos encuentres aquí en estas plataformas de Voz Media, siempre haciendo este podcast para ti, al igual que mis grandes compañeros que son sensacionales, que también tienen muy buenos podcasts que merecen que les eches un lente. Y ya sabes, descarga la aplicación para que los encuentres en todos lados. Pero hablemos del asunto de la discusión por el deportado miembro de la MS-13. Eso se puso muy, muy, muy interesante, ¿ok? Han estado cuestionando los medios liberales, que son prácticamente todos en los Estados Unidos, no nada más en la televisión, los periódicos, ¿no? El New York Times, el Washington Post, Chicago Tribune, Los Angeles Times, el San Francisco Chronicle, todos esos periódicos son de izquierda. Todos estos periódicos han estado en oposición del presidente Trump y de la agenda del presidente Trump por muchos años ya, literalmente desde el 2015 hasta nuestros días. Ya tenemos 10 años de oposición por parte de los medios liberales del legacy media, ¿no? Entonces empiezan a platicar de eso, dice el presidente Trump, ok, es tiempo de preguntas. Y él ya sabía que la primera pregunta iba a ser, óigame,
esa pobre víctima que fue expulsada del país cuando sabemos que era un buen hombre, un hombre positivo. Ya sabe cómo están pintando a este expandillero, o no sé si siga siendo pandillero de la MS-13, que fue puesto en un avión y vámonos hasta San Salvador, allá al Secot, en donde pues ahí está recluido, ¿no? Entonces dice el presidente Trump, a ver, vamos a escuchar la pregunta de esta presentadora que tiene muy bajos ratings, muy bajos niveles de audiencia, a ver qué nos dice. Y bueno, termina preguntándole a Pam Bondi, la secretaria de Seguridad Nacional, para que hable al respecto. Vamos a recordar esta parte, porque los gritos y los sombrerazos estuvieron a la orden del día cuando el presidente Trump empieza a recibir las preguntas de la prensa de izquierda ahí en la sala oval. Vamos a recordarlo. Let's hear the question from this very low-rated anchor at CBS. Thank you, President. Do you plan to ask President Low Bukele rating. to help return the man who your administration says was mistakenly Which one is it? deported? The man who was mistakenly deported to El Salvador? Well, let me ask Pam, would you answer that question? Sure, President. First and foremost, he was illegally in our country. He had been illegally in our country. And in 2019, two courts, an immigration court and an appellate immigration court, ruled that he was a member of MS-13 and he was illegally in our country. Right now, it was additional paperwork had needed to be done. That's up to El Salvador if they want to return him. That's not up to us. The Supreme Court ruled, President, that if, as El Salvador wants to return him, this is international matters, foreign affairs, if they wanted to return him, we would facilitate it, meaning provide a plane. La señora Bondi dice, bueno, se determinó, de acuerdo a la Corte Superior de Justicia de la Nación, que este individuo debe regresar a los Estados Unidos. Y para eso Estados Unidos puede proveer de un avión, luego de que hubo, digamos, algunos documentos que se pasaron por alto y que fue técnicamente mal deportado este individuo hacia El Salvador. Pero ahora es el gobierno de El Salvador el que tiene la decisión de si trae de regreso a los Estados Unidos a este pandillero o este presunto pandillero, ¿no? Entonces ahí es donde se pone sabrosa la cosa, ¿no? Porque ¿cómo reacciona el presidente Nayib Bukele cuando le dicen, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, ahora te toca a ti. ¿Cuál es la postura que tiene el presidente Nayib Bukele sobre este presunto marero, como le llaman en El Salvador? Allá las pandillas les llaman maras, entonces son mareros, acá son pandilleros. Pero al final del día es la misma cosa. Marero, pandillero, es una persona nefasta que usted no quiere en su vecindario, no lo quiere cerca de sus hijos, no lo quiere cerca de su esposa o de sus mujeres, lo quiere lo más lejos posible. Y si es en el Secot, mejor, ¿no? ¿Cuál es la postura que tiene el presidente Trump luego de que Pam Bondi, bueno, ya depende del gobierno de El Salvador, ¿no? Y entonces se avienta una muy buena el presidente salvadoreño. Dice, bueno, a ver, espérenme tantito. ¿Cómo puedo yo smuggle, usa la palabra smuggle? ¿Cómo puedo yo, ahora sí que literalmente haciéndola de pollero, haciéndola de coyote, cómo puedo yo meter de manera ilegal a un individuo porque no tiene pasaporte ni tiene visa para entrar a Estados Unidos? ¿Cómo lo puedo traer de regreso? Dice, ¿cómo puedo regresar a los Estados Unidos? Dice, ¿cómo lo traigo como literalmente como un pollero? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Vamos a ver la reacción del presidente Nayib Bukele ante estas preguntas particularmente de la cadena CNN, diciendo, bueno, este señor fue deportado de manera incorrecta a los Estados Unidos, ahora está en el Secot. ¿Cómo hay que traerlo para acá? Ya dijo la señora Pam Bondi, bueno, si el presidente Bukele lo acepta, con mucho gusto, ahí está el avión para que nos regresen a un presunto pandillero a las calles de los Estados Unidos. Vamos a ver lo que dijo el presidente Bukele. Venga. Return him to the United States. Like I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like
I mean, the question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. But you can release him inside El Salvador. Yeah, but I'm not releasing, I mean, we're not very fond of releasing terrorists into our country. I mean, we just turned the murder capital of the world into the safest country of the Western Hemisphere, and you want us to go back into releasing criminals so we can go back to being the murder capital of the world? No, that's not going to happen. Well, they'd love to have a criminal, Yeah, released into I mean, there's a fascination. They would love it. Yeah. They're sick, these are sick people. Esta gente es gente enferma, dice el presidente Trump. Y tiene el presidente Bukele este intercambio con los periodistas. Dice, bueno, ¿cómo voy a traerlo de vuelta? Dice, bueno, ¿y por qué no lo liberan en el país? Dice, ¿cómo lo voy a liberar? Dice, si acabamos de convertir a El Salvador en el país más seguro después de que fue el país más peligroso, ¿cómo voy a liberar estos en la casa, en las calles? Eso no va a suceder. Entonces, pues no va a suceder, por lo menos eso es lo que dice el presidente Bukele. Literalmente es el que tiene la sartén por el mango. Obviamente los familiares de este presunto pandillero, pues, dicen que no, que el hombre era una buena persona, a pesar de que, bueno, como lo señaló la secretaria Pam Bondi, el hombre tenía en 2 cortes, fue encontrado culpable y fue encontrado que no estaba calificado para estar en Estados Unidos y fue deportado, incluso en una corte de apelaciones, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que pasó, eso fue lo que dijo el presidente Bukele sobre este marero deportado. Yo creo que se va a quedar ahí, a menos que algo raro sucediera, pero no veo qué es lo que pueda hacer el gobierno, o más bien la Corte o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para forzar traer a un individuo, como le digo, que está indocumentado, porque es la onda, ¿no? Si es que, mire, es que tenía un pasaporte vigente con una visa vigente, pues, pero no era el caso, ¿no? El hombre estaba aquí de manera indocumentada y, de acuerdo a los argumentos presentados por la administración Trump, avalados por la administración Bukele, el hombre es un pandillero con antecedentes pandilleriles, perteneciente a esta peligrosísima banda que ahora ha sido declarada el grupo terrorista, la MS-13. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, sigamos, porque quiero irme a la parte del feedback y quiero compartir con ustedes lo que están pensando. El programa que hicimos el lunes, tenemos una encuesta muy interesante. Este libro que se llama Fight, en donde, aquí está, además, miren, que ponerme los anteojos para alcanzar a ver, porque la letra está re chiquita. En el libro Fight, un libro que estoy leyendo ahorita, que ya le voy a dar mis detalles, pero por lo pronto estamos haciendo una encuesta porque este libro Fight, que se llama Inside the Wildest Battle for the White House, los entretelones de la batalla más salvaje por la Casa Blanca, los periodistas e investigadores Amy Partners y Jonathan Allen denuncian que el Partido Demócrata sabía que Biden estaba mal de su cabeza, que estaba con problemas de senilidad y con problemas cognitivos muy graves y que aún así lo escondieron hasta que no pudieron más y entonces tuvieron que quitarlo sin un proceso legal, sin una votación, para darle a Harris la posibilidad de que se postulara. Entonces la pregunta es para usted, por favor le pido que vaya a Facebook y conteste la encuesta. El viernes voy a tener los resultados. Dice, ¿crees que Biden estaba enfermo y ocultaron su declive cognitivo? Solamente son 2 respuestas, sí o no. Usted puede escribir lo que quiera, pero quiero que me diga sí, si es cierto, si lo creo o no, no lo creo. ¿Cómo? Nunca. Los demócratas nunca hubieran hecho eso de ocultar que Uncle Joe está bien enfermo de su cabecita, ¿no? Y esas son algunas de sus respuestas. Vamos al feedback. Francisco Molina dice, están más enfermos los que apoyan al Trumpas, y después dice una palabra altisonante muy fuerte para los mexicanos, esa palabra que empieza con P y termina con S, o en este caso con dejos. Es una palabra muy, muy insultativa, muy fuerte. Les voy a pedir, amigos, que no utilicen ese tipo de lenguaje. Yo sé que es la libertad de expresión, pero pues mis redes sociales son familiares, son para que todo el mundo pueda participar y verlas. Y no queremos estar insultando a la gente nada más porque no piensa como tú. O sea, yo puedo pensar que la gente liberal está equivocada, pero no voy a decir esas palabras, ¿no?
Pero bueno, ahí donde le digo, Francisco Molina, hermano, por favor, te pido que no uses groserías. ¿De qué se trata esto? ¿No? Pero en fin, tenemos otras respuestas. Vamos a ver lo que dice José Ricardo Mejía. Dice que sí. Dice, por supuesto que se sabía. Pero la Legacy Media, o sea, NBC, NBC, CBS, Univision, Telemundo, siempre tratando de ocultar las cosas para defender los intereses del Partido Demócrata, dice X José Ricardo. Juan Serrano dice, tal vez lo ocultaron. O sea, tal vez. O sea, todavía tiene dudas el buen Juan, pero está bien, hermano, es tu opinión. Dice, tal vez sí, pero el país estaba tranquilo. ¿En serio? Dice, en cambio, hoy no podemos tapar el sol con un dedo y decir, hoy estamos mejor, los números no mienten, la gente es la que miente. Dios tenga misericordia de nuestro país. Ahí estamos de acuerdo, Juan Serrano. Queremos que Dios tenga misericordia de este país y nos regrese a lo correcto, a lo bueno y a lo normal. En fin, pero en fin, el último feedback. Paco Abad dice, aún así como todas esas evidencias, miles de demócratas comunes y corrientes no creen que esto sucedió en el DNC. ¿Será que de veras los demócratas no creen que el partido ocultó que Biden estaba bien enfermo? ¿Siguen creyendo que verdaderamente Biden estaba bien de su cabeza? Bueno. Williams Pérez dice, ambos extremos, los dos son manejados de la misma manera, solo que uno para bien y el otro para mal. Y Reina Poole dice, no estaba bien desde el principio, cuando se cayó al subir al avión. Bueno, es que también eso le pasó al presidente, ¿no? Pero mire, yo le pido, déjalo. Llámeme, escríbame, comuníquese conmigo, ahí está la manera en cómo puede usted tener feedback. Si usted me escribe a preguntalegustavo@gmail.com y me sugiere algún tema, con mucho gusto lo podemos tratar aquí. De hecho, algunos de los temas que usted ha propuesto ya estamos trabajando en ellos y los vamos a hacer esta misma semana. Preguntalegustavo@gmail.com y si no, pues ya sabe, sígame en Facebook, en Insta como Gustavo Vargas Saucedo y en X como 23 Gustavo Vargas. Llegamos al final de La Voz de Gustavo Vargas en el Diálogo Libre 2.0. Le pido que comente, que comparta. Para mí es muy importante tener su retroalimentación, su feedback. Le pido que comparta, que copie y pegue este link, que más gente se entere de lo que está pasando y que los medios de comunicación en general no le dicen. Por la verdad, no le dicen. ¿O cree usted que todo eso que acabamos de platicar el día de hoy sobre la visita del presidente Bukele a la Casa Blanca va a estar en todos los medios de comunicación? No. Van a decir, no, el señor es uno de estos más. Y van a poner ese pedacito en donde el presidente Trump se burla de la periodista, le dice, tienes muy malos niveles de audiencia, y van a decir que es un grosero, pero no pueden decir que es un mentiroso. CNN tiene los ratings más bajos en su historia. Y si siguen insistiendo en mentirle a la gente y si siguen insistiendo en hablar mentiras, pues van a tener cada vez menos. Están literalmente como los dinosaurios en vías de extinción. Bueno, los dinosaurios ya se extinguieron. Que no les pase a ustedes, amigos de CNN, Legacy Media, reporten la verdad y van a ver cómo eso les va a traer auditorio, como el que nosotros tenemos aquí en Voz Media. Me despido. Gracias, Gio Romero, por la producción. Gracias, Juan Fernando Dubón, por la producción. Nos encontramos mañana a la misma hora en esas mismas plataformas y ya sabe que todos los episodios, los más de 100 que hemos hecho gracias a Dios y al permiso de Voz Media, están disponibles aquí en Rumble, en YouTube y por supuesto en la aplicación de Voz Media. Será hasta mañana, con el favor de Dios. Le bendigo en el nombre de Jesús.